Bueno, primero, muchísimas gracias por recibirnos así de manera muy espontánea, pero también muy afectiva para poder hablar unos minutos. Primero, le pediría más una presentación, porque imagino del otro lado hay un montón de gente que va a querer saber algunos datos y me encantaría que puedan escuchar así algo como una presentación breve que pueda situar a la gente que los está viendo del otro lado. Bien, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en cualquier rinconcito del mundo que nos estén viendo. Pues yo soy Achante Crisanto, gestora y promotora cultural del Centro de la Cultura Garífuna de Honduras, socióloga, actriz de cine, teatro, danza, poesía y un montón de cosas diversas que esa energía diversa me la ha dado Dios, llámele agua, fuego, viento, etc. Y este señor que tengo acá es una deidad cultural de este país, es mi padre, Armando Crisanto Meléndez, el director del Centro de la Cultura Garífuna de Honduras, también director del Ballet Nacional Folclórico Garífuna de este país, que es una institución cultural que por espacio de 50 años y un poquito más ha llevado el nombre de este país por el mundo con una bandera blanca, no de corrupción. La cultura, la educación y las artes, desde lo que nosotros hacemos, ha sido ese puente de libertad y de valores, de identidad para nosotros y para nuestro país. Así que, papá, paso la palabra a ti. Y lo escuchamos primero que nos pueda situar de quiénes son los garífunas, porque hay mucha gente que posiblemente al día de hoy no conoce y puede tener una historia más concreta que usted nos cuente para poder situarnos. El pueblo garífuna es un cimarrón. No lucharon, sino que siempre trabajan filosóficamente para romper las barreras del racismo y de la discriminación. Y siempre seguimos con eso en América porque se sufre, pero no luchamos. Hay una parte de la historia que me parece que es muy potente en relación a esta lógica de que nunca fueron esclavos. Hay un naufragio. Es incorrecto. A ver, ¿cómo es? Los ancestros nuestros vienen de diferentes tribus de África, ¿no? Con lenguas diferentes, para tener unos barcos negreros para que no se entiendan por la seguridad del barco. Eso lo escribió un señor, un antropólogo de la Universidad de Pensilvania, que todos los libros que han hecho la gente, que han escrito por nosotros, hablan de naufragio. Y no es correcto, no es decir, porque se naufraga. Como dice Conta Quinta en Raíces, todos los negros esclavos venían en la bodega de los barcos con grillos y con pelota. ¿Cómo se iban a salvar? Claro, era evidente. Los garífunas es producto de la rebeldía en el Caribe, como esclavos, luego huyeron para San Vicente, siempre en el Caribe, ¿no? Porque San Vicente no les interesaba, digamos, a estos poderosos esclavistas de Europa. Entonces, ahí llegaron nadando y ahí se hizo una fortaleza de resistencia, como digo, frente a la esclavitud. Nos encontramos con la familia de los indígenas ahí y hubo una relación con las mujeres indígenas, ¿verdad? Después hubo otra relación, digamos, con los africanos que habían huido de San Vicente, que habían huido de las otras islas. Con los hijos, primero con los indígenas, digamos, se recogen todos los elementos africanos de nuevo. Pasamos en el monte como cimarrones, ¿verdad? La guerra la creó Satuye, este señor que está por ahí. Él fue el que creó esa guerra de 30 años en el Caribe, que casi no aparece en la historia, ¿no? Entonces, él estaba a la cabeza. Entonces, de tanto estar guerreando, quisieron negociar con los ingleses y negociaron, pero le fallaron los ingleses, ¿no? Entonces, llegó un momento, como no los aguantaban a los otros, a mis ancestros, montaron a la gente, se rindieron frente al general Albert Crombie, ahí en San Vicente. De ahí los llevó a la isla de Balaxiao, ahí frente a San Vicente. Ahí había un árbol que se llama manginina, era venenoso las hojas o las frutas, ¿no? Eran para que se murieran los ancestros ahí. Pero no pasó nada, nosotros ya hemos estado ahí. Entonces,
llegó un momento de que decidieron Inglaterra, la corona de Inglaterra, desterrar al pueblo garífuna de ahí de San Vicente. Los montaron en 3 barcos y los trajeron lejos de allá para acá a Honduras. Aquí llegamos, salieron el 11 de marzo de 1797, aquí se llegó el 12 de abril del mismo año. Y aquí pues nos ubicamos, creamos nuestros bohíos a lo largo del litoral atlántico en diferentes momentos, porque hay garífunas en Belice también, huyeron de acá para allá, y Nicaragua también, y en Guatemala. Pero el mero centro de la etnia garífuna es Honduras. Hay 36 comunidades acá de la comunidad garífuna. ¿En El Salvador? En El Salvador no hay. ¿Por qué no hay? Son racistas. Pero ahora hay, porque juegan fútbol, algunos viven ahí, pero no hay allá. Voy a ampliar un poco a lo que... Miren chicos, bienvenidos a Honduras. Gracias. América somos todos. Y qué bonito estas conexiones. Pero en 5 minutos no se puede abordar un tema tan amplio como es una cultura viva y es la cultura garífuna, ¿verdad? Pero a grandes rasgos voy a mencionar algunas cosas como elementos importantes. Decía mi padre, cuando llegaron los garífunas a Honduras, el 12 de abril de 1797. Después de la muerte del líder revolucionario que luchó por la libertad de este pueblo, Joseph Satuye. Como suele suceder en todas partes del mundo, que siempre tenemos un cacique o un líder guerrillero que lucha por su pueblo. En Honduras, antes de la colonia o de la conquista, teníamos un líder que luchó por la libertad del pueblo, de los pueblos originarios, porque no me gusta usar el concepto indígena, porque es un concepto feo, como que viene de la palabra indigente. Y aquí, antes de que ellos llegaran, aquí había un mundo, habían un pueblo con una lengua propia, con costumbres, tradiciones y toda una riqueza que les era diferente y que les extrañó a los que vinieron, es otra cosa. Pero como siempre tiene que venir el de afuera para escribir tu historia, es cuando se ponen guantes blancos para no contaminarse. Se contaminaban de acuerdo a sus intereses, pero estas tierras eran maravillosas y habían personas diferentes y muy ricas, con una cosmovisión diferente para el mundo. Pero quienes escribieron la historia y el proceso, y conociendo los procesos de conquista de nuestros países que han sido tan cortos como el proceso de la conquista de Honduras, se les cortó la lengua, sus costumbres, sus creencias como religiones, ¿verdad? Porque más antes, recuerden ustedes, la utilidad para cuando todo lo que se hacía alrededor del hombre o todo lo que me hace a mí ser, vivir, vibrar, disfrutar, respirar, es lo que me rodea. Pero entonces nosotros creamos ciertos elementos que les damos cierto poder y decimos, me voy a poner de rodillas, voy a cerrar mis ojos y voy a decir, que llueva, que llueva, que llueva. ¿Para qué? Para que la tierra produzca, por ejemplo. Eso pasó antes. Pero bien, eso solo para dar un pequeño ejemplo de quienes estaban antes de la conquista. Y era nuestro cacique Lempira. Y en el caso de nosotros se llamó Joseph Satuye. Después de que muere Joseph Satuye, sacan a nuestros ancestros, digamos, de San Vicente a cualquier lado, porque no sabían hacia dónde iba. Pero no sabían que venían para Roatán, ¿verdad? Sí, no sabían. Venían con más de 5,000 hombres y mujeres embarcados con sus bebés, con sus situaciones distintas, donde dice la estadística que llegaron como 4,000 hombres y mujeres y se le ubicaron a lo largo del litoral atlántico de Honduras en 5 departamentos, porque políticamente nuestro país está dividido en departamentos, no en provincias como Argentina, ¿no? Y tenemos 18 departamentos y nuestros garífunas están en Colón, gracias a Dios, Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía. Producto de la migración, hoy tenemos garífunas en el mundo, pero no debemos de olvidar que el 12 de abril de 1797 que llegan aquí, a algunos no les pareció, y en busca de su regreso no puedo ser tan irresponsable de decir a San Vicente o al África, pues se quedaron algunos en Nicaragua, otros en Belice, otros en Guatemala. Le preguntó usted a nuestro director, ¿y por qué no en El Salvador? Allá por el siglo XVIII, cuenta la historia que la Carta Magna o la Constitución de la República de ese país prohibía la estancia de hombres y mujeres de este grado de pigmentación en su territorio, por no decir negros y negras. No, y así hay muchas cosas más duras y grotescas. Sí, yo digo a veces, ¿qué tal si el Océano Atlántico pudiera vomitar todo lo que los
hombres blancos hicieron en contra de los hombres y mujeres negras desde el África a Europa y de las Europas a las Américas, moriríamos de vergüenza. Porque no podemos, cuenta también la historia que uno de los peores genocidios de la historia de la humanidad fue la trata de hombres negros. Sin olvidarlo a los pueblos originarios, los judíos, ¿verdad? Claro, los tenemos, pero nosotros seguimos después de 228 años luchando por hacernos visibles de alguna manera en un país donde la Constitución de la República vela en su primer artículo y dice que todos nacemos libres, soberanos e independientes. Honduras es un país multiétnico y pluricultural. 10 pueblos originarios, una riqueza y una diversidad que no tiene cualquier país. Pero somos minoría, invisibilizados históricamente. Sobre eso les iba a preguntar, ¿cuáles son las luchas actuales? ¿Cuáles son las necesarias luchas actuales con las cuales siguen manteniendo vigente? Porque lamentablemente las lógicas xenófobas continúan con mucha contundencia, entonces imagino que hay una renovación de esas luchas en la actualidad, ¿no? La gran lucha, ¿no? Sino que para recuperar la tierra, que es el territorio. Ese es el gran problema ahorita que se está tratando con algunas organizaciones garífunas que están luchando, que están tratando con el gobierno en ese aspecto, que nos quieren quitar nuestro territorio. Es el territorio más rico que hay, todo el litoral atlántico. Ese es el gran pleito ahora. Sí. Mucha gente está yendo a comprarlo escondido, con participación con algunas autoridades y toda la cuestión, ¿no? Ese es, pero estamos en resistencia. Las luchas son disímiles, a veces contundentes, a veces un tanto asolapadas, a veces un tanto silenciosas. No es que como no estemos conscientes de nuestra problemática, pero tristemente lo que voy a decir, lo tengo que decir, papá, y hay que decirlo. A veces decir ciertas cosas es como desenmascarar, pero cuando uno no le sirve al sistema, lo mejor es eliminarlo. Y de una manera de eliminarlo es subyugándole, desde la cultura, desde lo que es y representa. Así tenemos luchas constantes y duras por nuestros territorios ancestrales que nos pertenecen porque fue donde se ubicaron nuestros garífunas, nuestros ancestros, por más de 200 años recién llegados a este país. Pero tenemos otras luchas. En este momento nuestras luchas son como las luchas de cualquier otro hondureño o hondureña, independientemente que a mí me discrimines por este color o este grado de pigmentación. Y más si pienso, porque no quiero tener palabras que repiten otros. Cuando los hombres y las mujeres piensan y conocen dónde acentuar, dónde poner un punto y una coma, entonces no les sirven a quienes tienen el poder. Y nos parezca o no, el poder es el dinero. Hay personas que tienen mucho poder desde el conocimiento, desde la sabiduría, desde lo que son como seres humanos. Un ejemplo de ellos es mi padre. Pero hay otras personas que tienen mucho conocimiento desde las letras. Tienen 4 o 5 títulos, 6, 10 doctorados, pero de calidad humana tienen 0. Entonces, nosotros luchamos por la educación, que tengamos una educación igualitaria, digna, que en la casa se nos dé el conocimiento ancestral desde la lengua materna que nos inculcan nuestros padres. También que los hombres y mujeres que mandan a educar a nuestras comunidades se empapen de la cultura, que hagan el trabajo del etnólogo para que vayan a aprender a dar y enriquecer, no a quitar, metiéndonos lo del colonialismo, que no está malo, pero primero las raíces, luego el tronco, luego las ramas, luego las hojas y así. No tenemos empleo, tenemos hoy las comunidades garífunas, usted va y va a ver unos grandes castillos hermosos, pero usted entra a esta casa, ¿qué es lo que hay? Unos abuelos, cabecitas de algodón, solos y abandonados. ¿Por qué? Porque la juventud ha tenido que emigrar en busca de mejores condiciones y oportunidades de vida al extranjero. Y una vez llegamos allá o llegan allá, ¿qué pasa? Te buscas un marido o una novia, te casas, tienes hijos y te vas olvidando de tu tierra. Y vas abandonando costumbres, lengua, tradiciones, etc. Otra lucha que tenemos, la seguridad. La seguridad debe ser para todo mundo igual. Y el Estado dice velar por todos, no por un sector.
Ayer casualmente miraba un spot que decía, dime 3 cosas que te molestan a ti. A mí me molestan muchas cosas, pero una de esas 3 cosas que más me molestan es, por ejemplo, un maestro dándole clase a 40 alumnos, un médico atendiendo a 300 personas y 40 escoltas protegiendo a un corrupto. ¿Cómo aborrezco esas cosas? Y esto nos sigue pasando. Note la lucha por el trabajo, la lucha por la seguridad, la lucha por la salud, la lucha por la educación, la lucha por la dignidad y el respeto. Como pueblo originario e indígenas que somos, como pueblos originarios y afrodescendientes que somos parte integral de este país. Y para terminar, como garífunas, yo conocí a mi padre cuando iba a cumplir 15 años. Cuando le conozco, hay una dura transición, porque mi madre es mestiza y no es fácil para uno, tengo 14 y 15 años, entrar directo a otra cultura. Pero luego me di cuenta que de este lado habían raíces donde yo podía sostenerme, una lengua que no conocía, unos tambores que cuando los escuchaba, algo dentro de mí vibraba, aunque no entendiera lo que decían. Y dije, listo, porque peleábamos constantemente. Yo no vine a pelear. Yo vine a esto y esta es parte de mi identidad y la tomo y es mía. ¿Qué quiero decir con esto? Como garífunas, nosotros, Armando Crisanto Meléndez y toda la comunidad nacional garífuna, ha dado muchas glorias a este país. Desde los deportes, desde la cultura, desde la música, desde la gastronomía, desde el intelecto y de todo ese corolario que solo tiene la cultura garífuna, la alegría, el color, que fue una de las herencias que trajeron nuestros ancestros en calidad de esclavos desde el África a las Américas, el swing, la alegría, la dulzura que caracteriza nuestra cultura, que no la tienen los otros pueblos. Aún no me lo está usted preguntando, pero esto es como un ejemplo. La gente dice, qué ricos se mueven y qué rico ritmo cuando escuchan el ritmo del bangiti, bunda o punta. Y todo el mundo baila, pero no sabe qué es. La punta es el baile ritual que solo se lleva a cabo dentro de nuestra cultura garífuna cuando fallece una persona adulta. Era prohibido hace unos 20 años atrás que nosotros como jóvenes fuéramos a un velorio a bailar punta. ¿Por qué? Desde la sociología yo lo he bautizado como el baile o la danza de la fertilidad femenina, porque es un concepto de un cortejo. Está el muerto, pero acá están los que cuentan cuentos, los que cantan, los que bailan y los que ríen. Pero obviamente la familia, los más dolientes están cerca. Pero cuando hay un velorio en la cultura, hay una fiesta. No porque murió, sino porque otro ser tiene que venir a ocupar ese espacio por el que partió. No más un ejemplo de conocimiento. Sé que estamos con poco tiempo. Qué lindo, ¿no? Lo siento mucho. Pero les quería preguntar, por último, con respecto al ballet folclórico y esto que comentaban de las danzas, que sé que es tan importante y que aparte al día de hoy tiene también un reconocimiento internacional muy valioso, que tiene que ver también con, no es un reconocimiento externo, sino seguramente es la lucha para ese reconocimiento. ¿Qué significa la danza dentro de las comunidades garífunas? Le voy a tomar la palabra a papá y quiero que mi papá lo cierre. Cuando uno uno solo es mientras no sale del entorno. Pero a medida que vamos recorriendo el mundo, uno va tomando cositas de aquí, de allá y de acá, sin perder la raíz. Para mí, el percutir de los tambores, el sonar del caracol, los cantos, los bailes, entendiendo que baile y danza son diferentes, no son bailes, ni danzas, ni simples cantos, ni simple percutir o ritmos. Es la historia de nuestro pueblo desde el África a las Europas y de las Europas a las Américas puesta en escena. Cuando digo la historia de nuestro pueblo, entendiendo que en 1636, en el tiempo de la esclavitud, fue un tiempo de sangriento, duramente sangriento, déspota. Y quizás, como lo dije antes, uno de los genocidios más duros y oscuros de la humanidad, que de alguna manera siento que están en deuda y deben de pedir perdón, empezando por la iglesia. Entonces, para mí y para la comunidad, es la resistencia cultural desde la música para nuestros pueblos. La música es ese elemento filosófico
antropológico, ancestral, que rompe con cualquier bandera y con todas las fronteras, que aunque tú no entiendas lo que diga, algo te hace sentir que te dice, basta. Y solo la música lo puede conquistar, desde el espíritu y desde lo que es la esencia. Te amo, papá. Prosigue. ¿Cómo, para usted, qué significa desde lo cultural el ballet? Antes se llamaba Cuadro de Danza Garífuna, aquí en Tegucigalpa. Lo organizamos para estar juntos nosotros los garífunas ahí en fiestas y toda la cuestión, ¿no? Después me pusieron a la cabeza de ese grupo y hice unas gestiones para hacer un festival de arte y cultura en Garífuna. Pero nosotros lo hacíamos así como hacemos en la comunidad, que es parte de la vida, ¿verdad? Entonces se creó el Ballet Garífuna como una resistencia para afrontar problemas de exclusión y de racismo. Lo logramos, somos los primeros que gritamos en el parque, soy negro y cuál es el problema. De ahí comenzó todo, ¿verdad? A pura música, no usamos armas, sino que los tambores, la música y el baile. Con eso hemos penetrado, el gobierno los toma en cuenta, somos embajadores culturales, diplomáticos. Patrimonio de la humanidad por nuestra lengua. La UNESCO también, que somos patrimonio de la humanidad, y otras cosas más. Pero ese fue el fin. No, el fin no es ese. En el camino se dio esto que lo usaron como arma para que nos tomen en cuenta. Entonces, el gobierno no tenía alternativa. Y esto, porque estamos en el Ministerio de Cultura, y ahí solo es bailar, ¿no? Luego me di cuenta de que la cultura no es solamente bailar. Entonces conseguimos este edificio, le pusimos el nombre, no tenía el gobierno cómo no darnos por el trabajo que habíamos hecho en nombre de Honduras con el Ballet Garífuna. La verdad que les quiero agradecer muchísimo, celebro enormemente este momento y este encuentro, que seguro va a ser el primero de muchos para que nos cuenten más cosas, porque sé que quedó corto, pero me encantaría ver algo de esa Ya lo iba a ver. Gracias, de verdad. Negra. Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Como ustedes decían. Y retrocedí. Como ustedes querían. Negra. Odié mis cabellos, mis labios gruesos, mi vida penal.